Cansada de las infidelidades de su marido, no te imaginas lo que esa mujer hizo. Dicen que no hay nada peor que vivir de apariencias. Puede ser que sí, y a veces sea necesario guardar ciertas tradiciones. Sin embargo, estamos en tiempos modernos. Eso de las clases sociales, la raza o el abolengo ya casi ni se usa. Y al final, siempre lo mejor será decir la verdad. Charlie siempre se preguntó qué sería pertenecer a una familia normal, que nadie lo conociera y mucho menos que lo relacionaran con el linaje Weston o Smith. Su estirpe siempre fue de las más importantes, pues la distinción de sus apellidos procedía de muchísimos años atrás, 150 aproximadamente, cuando el abuelo de su tatarabuelo llegó a los Estados Unidos. Aunque el hombre ya tenía mucho dinero, fue en este país que almacenó mucha más fortuna. Así se volvió una de las personas más influyentes de la nación y el principal empresario en todo el estado de Nueva York. Desde entonces, cada hombre Weston se comprometía con una mujer perteneciente a una familia de similar abolengo, y de esta forma, la madre de Charlie también llegó a la familia. Igualmente de apellido muy importante, Charlotte Smith. Como era acostumbrado desde muchas generaciones atrás, los matrimonios no se daban por amor, sino por intereses económicos. El padre de Charlie, Edward Weston, no amaba a su madre. Ella en cambio siempre lo quiso, pues él era uno de los jóvenes más codiciados de la ciudad, y todas querían tenerlo. Para la mala suerte de Edward Weston, antes de casarse con Charlotte, había estado enamorado de otra mujer, pero sus padres no la aceptaron porque era una joven con vastos estudios y sin un apellido que la representase. Ellos obligaron a Edward a casarse con Charlotte, y de esta forma arruinarían no solo sus vidas, sino que también la de los hijos que estos tendrían. La belleza de Charlotte era extraordinaria. Esto hizo que Edward olvidara un poco a su amor de juventud. El matrimonio por un buen tiempo fue feliz, o por lo menos eso era lo que aparentaban delante de la sociedad. Charlotte siempre se esforzó por ganar el amor de su marido, y aunque Edward era cariñoso, a veces le hacía sentir que en realidad no la amaba. Ella siempre tuvo la duda de si la querían o no, ya que muchas veces había escuchado de aquella mujer que su marido había amado con todas sus fuerzas. No obstante, Edward siempre la convencía de que la amaba, pero el hombre no se imaginaba lo que su mujer descubriría. Un día Charlotte siguió a su esposo y lo conseguiría en el lecho con otra mujer, y no cualquier mujer. Era aquella que había sido el amor de su vida. En ese momento Charlotte entendió que su marido nunca la había amado, pero ella, aferrada a la esperanza, decidió conquistarlo, pues consideraba que tenía una ventaja, porque al final de todas, ella era su esposa. A la mujer no le importaba que él no la quisiera. Ella estaba segura que un día lograría que Edward solo tuviera ojos para mirar. El tiempo pasaba y Charlotte no ganaba la atención de su esposo. Él era cariñoso, pero no le daba lo que ella quería: exclusividad. Para ese entonces, Charlotte descubrió que estaba embarazada. Ella se imaginó que de esta forma Edward la amaría más, y por eso se puso feliz. Luego de todo, nació el primer Weston Smith, el hermano mayor de Charlie. Por 4 años, él fue la alegría del matrimonio, pero en determinado momento, Edward empezó a serle infiel a su esposa otra vez, y continuaba siendo con la misma mujer de siempre. Charlotte, humillada por la situación, muchas veces le reclamó por sus infidelidades, pero este sujeto no le hacía caso, más bien se burlaba de ella. Le decía que era poca mujer para él y que no servía para satisfacerlo. La presión de tener que guardar las apariencias por pertenecer a una familia tan importante generó en Charlotte una fuerte depresión, a tal grado de tener que usar pastillas, y cuando lo deseaba se pasaba de tragos. En medio de toda su tristeza, la mujer se fue a Los Ángeles para alejarse de Edward un poco. En ese lugar conoció a un hombre que prestaba servicios en una de sus casas. El sujeto se esforzó mucho por llamar su atención,
pues ella era una belleza de mujer, y Charlotte, luego de pensarlo mucho, decidió tomar venganza. Ella se cobraría, estando con este hombre, todas las infidelidades de su marido. Por muchos meses se mantuvieron en un idilio, pero en el fondo, ella seguía amando a su esposo. Solo lo engañaba porque estaba molesta, y cuando Edward descubrió esta relación, el hombre decidió recuperar a su esposa. Por supuesto que no porque la amara, solo no deseaba ser reconocido como un cornudo, y tampoco desprestigiar su buen apellido. Por ende era mejor reparar las cosas. De esa forma, en menos de un mes, ya había embaucado a su mujer con mentiras, diciéndole que había dejado a su amante, porque había descubierto que en realidad a quien amaba era a ella. Charlotte sin dudas le creyó, porque siempre había amado a su marido. Para ese tiempo, la mujer quedó embarazada. Pocos meses después, nació Charlie, el segundo Weston Smith. Los pocos que conocían lo que había pasado en este matrimonio consideraban al niño la razón de la reconciliación de sus padres, aquel que había evitado un divorcio, que llamara la atención de todos los neoyorquinos. Pero en realidad nada se debía al pequeño. Edward solo estaba cuidando sus intereses y manteniendo las apariencias, representando ser un buen esposo y padre ejemplar. Él no deseaba nada más con su mujer, pero decidió seguir manteniendo una farsa. A medida que pasaban los años, Charlie y su hermano crecían llenos de lujos, se amaban mucho y tenían a Charlotte para que los mimara. Por su lado, Edward nunca estaba, y cuando los chicos lo veían, siempre rechazaba a su hijo más pequeño. No le gustaba pasar tiempo con él. Charlie sentía que por su culpa sus padres seguían unidos, y por eso su papá no lo amaba. El pequeño casi nunca contó con el cariño de su padre, y su ausencia lo llevó a ser mucho más cercano con su madre. Las preferencias de Edward hacia su hijo mayor generaron cierta distancia entre Charlie y su hermano. No obstante, su madre se encargaba de unirlos, porque al final de todas eran hermanos. Así mismo seguía transcurriendo el tiempo, y la farsa de la relación de Charlotte y Edward cada vez venía de mal en peor. Sus hijos eran unos adolescentes y notaban el sufrimiento de su madre por el desamor de su padre. En ese tiempo, Edward volvió a retomar su relación extramatrimonial con aquella misma mujer. Por mucho tiempo, los chicos vieron llorar a su madre en secreto. Ellos trataban de consolarla, pero no se imaginaban que ella tomaría tan mala decisión. La mujer, un día sin pensar en el futuro, decidió acabar con su vida. No obstante, la encontraron a tiempo y fue llevada rápidamente a la clínica. Por varios días fue internada y toda la familia se encargó de que no fuera pública la noticia y así evitar escándalos. Aunque Edward se encargó de ocultarle a sus hijos lo que Charlotte había hecho, por casualidad Charlie lo escuchó hablando del asunto por teléfono. Así que cuando el chico tuvo a su madre al frente, le reclamó por la decisión que había tomado. El joven hablaba como todo un hombre y hasta le expresaba a su madre que nadie podía llevarla a quitarse la vida, pues ella era muy valiosa. Además le reclamó que si no había pensado en él y su hermano, que sufrirían mucho si ella abandonaba este mundo. Además le expresó lo difícil que sería la vida para él si se quedaba solo con su padre, quien había demostrado en los años que no lo amaba. Las palabras de su hijo la hicieron reflexionar. Ella, en medio de llantos, le pidió perdón por sus acciones. Esa noche la mujer no pudo dormir. Solo pensaba en qué hacer con su vida de ahora en adelante. Ella seguía amando a Edward, pero no podía estar con un hombre quien la humillaba como mujer y no deseaba estar a su lado. Al día siguiente, cuando llegó a su casa y se encontró con su marido, este, en vez de preguntarle cómo se sentía, le dijo que si solo quería llamar la atención no lo había logrado. Charlotte, algo conmovida porque notaba que no le importaba su estado, sin pensarlo le gritó que quería el divorcio.
divorcio, pero este hombre comenzó fue a reírse. Le dijo que no se podían separar, porque en su familia nadie antes se había divorciado, y él no sería el primero. Sherlock le respondió que a ella no le importaba lo que él pensara, que no planeaba estar más con un hombre que no la amaba. Ese mismo día, la mujer tomó sus cosas y se fue a vivir a otra casa. Se llevó a sus hijos con ella, y Edward la visitaba cada día pidiéndole perdón. Además le decía que dejaría a su amante si ella volvía a casa. No obstante, esta vez Sherlock no le creyó y le dijo que nada en la vida la haría humillarse nuevamente como mujer y que prefería empezar una nueva vida. En ese instante, la mujer verdaderamente había tomado la mejor decisión para ella y sus hijos. Todas las revistas y medios de comunicación informaban la noticia sobre la separación del año, pues nadie esperaba algo así. Sin embargo, se hizo pública la infidelidad de años atrás de Sherlock y ante la sociedad, ella era considerada como la culpable de su divorcio. Fue ahí cuando la mujer decidió no callar más y, organizando una entrevista, contó lo difícil que había sido su matrimonio, cómo su esposo la había engañado desde el principio de la relación y que por su desamor, ella había empezado una relación con otro hombre. No obstante, Sherlock fue enfática en decir que siempre amó a su marido y que había permanecido a su lado todos los años porque tenía la esperanza de arreglar las cosas, que todo lo que había permitido en su matrimonio por amor a su esposo, de lo que más se arrepentía, era de no haber intervenido en el maltrato que Edward siempre había demostrado hacia su hijo más chico, ya que él nunca creyó que Charlie fuera su hijo, sino que lo consideraba el resultado de su infidelidad y solo lo había aceptado como hijo para guardar las apariencias. Al escuchar esas palabras, los periodistas quedaron impactados y preguntaron que quién era el padre biológico de su segundo hijo. Pero ella claramente expresó que sus dos hijos eran de Edward y que su único pecado había sido refugiarse en otro hombre, ya que su marido siempre la había engañado y la descalificaba como mujer. Después de las palabras de Sherlock, muchas mujeres salieron en su defensa. La consideraban valiente por dar la cara y admitir sus errores, pero aún más por haber decidido separarse de un hombre que no la respetaba. Claro, también hubieron muchas personas que la criticaron por lo que había hecho. Sin embargo, ella había decidido cambiar su vida, sin importarle la opinión de los demás. En la separación, la custodia de sus hijos fue compartida. Charlie, al saber por qué su padre siempre lo había rechazado, exigió una prueba de ADN. Y al comprobarse que sí era hijo de Edward, este se arrodilló ante el chico, pidiéndole perdón. Al principio fue difícil, pero Charlie terminó perdonándolo. Igualmente Sherlock, un par de años después, comenzó una relación muy sólida, con un hombre que de verdad la amaba, y con este sí fue muy feliz. Por su lado, Edward se casó con quien había sido su amante de toda la vida, pero menos de un año después ya se habían divorciado, porque ésta siempre había estado a su lado solo por dinero. Con una gran suma en el bolsillo, la mujer se fue y lo dejó, y en ese entonces fue que Edward se dio cuenta de la mujer tan valiosa que había perdido. No obstante, ya no podía hacer nada. Sherlock ya lo había olvidado y estaba felizmente casada con otro hombre. ¿Qué les pareció esta historia, amigas y amigos? De verdad que llegó a conmoverme. Si te ha gustado tanto como a mí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Regálame un like y deja tus comentarios en la parte de abajo. Yo soy tu amigo Leonardo Marcano. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad por aquí tu canal, Historias que tocan el corazón.